Aquí comienza SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, el riesgo al que están expuestos los colombianos por la extracción masiva de datos en páginas web y redes sociales. Les contamos cómo va el proceso que busca resarcir a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de Viva Air. Conozca cómo administra justicia la Superintendencia de Industria y Comercio para protegernos como consumidores y como empresarios. Bienvenidos. ¿Sabe usted qué es la data scrapping? Pues es un nuevo término que hace referencia a las formas automatizadas de extracción masiva de datos hecha a través de páginas web y redes sociales, la cual crece aceleradamente a nivel global. Lo preocupante es que a través de esta técnica se podría poner en peligro la protección de datos personales de los usuarios. En SIC TV les contamos la manera de mitigar los riesgos que usted puede enfrentar al navegar en estos medios de recolección de información. En el mundo crece la data scrapping, una técnica automática que hace un masivo raspado de datos de sitios web, aplicaciones o redes sociales para clasificarlos y almacenarlos con diferentes fines, desde monetizar, hacer política o recopilación de inteligencia artificial, hasta realizar ataques cibernéticos. Mucha de esta información, pese a ser pública, está sujeta a leyes de protección de datos o privacidad y debe garantizarse su cumplimiento. Lo que se busca básicamente es que las organizaciones detecten la manera de mitigar de mejor manera los riesgos y de esta manera proteger más a los titulares de los datos. Por eso, 12 autoridades del mundo, incluida Colombia, emitieron una declaración conjunta instando a grandes empresas y redes sociales que usan esa técnica a proteger la privacidad de los titulares. No se trata de que esta sea una práctica ilegal per se. No obstante, la misma representa riesgos y representa preocupación para los retos de mantener a salvo la privacidad y los derechos de los titulares. Entonces, van recomendaciones en dos sentidos: a las organizaciones que manejan sitios web, plataformas, redes sociales y a los usuarios de las mismas. A las organizaciones se recomendó designar equipos que se centren en los riesgos al extraer datos y contar con sistemas que detecten actividades sospechosas. Para los usuarios se llamó a la autoprotección y a pensar a largo plazo cuando publican sus datos. Y tener cuidado cuando entran a las páginas para verificar la manera en que van a ser tratados sus datos. Simplemente aceptamos, o sea que estamos dándole a las personas que nos solicitan nuestros datos de cualquier entidad comercial, bancaria, etcétera, etcétera, que tenga acceso a nuestra vida privada. Esa declaración conjunta también fue enviada a casas matrices de compañías como YouTube, Meta, Microsoft y X, antiguo Twitter. La Superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta Corbacho, participó esta semana en el simposio Mujeres Inventoras Construyendo Futuro, realizado en la Universidad Externado de Colombia. Allí destacó la labor creativa de las emprendedoras que contribuyen de manera especial al desarrollo del país. En el simposio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual resaltó el trabajo líder de Colombia en Latinoamérica, que cada día tiene más mujeres inventoras asesoradas por entidades como la Superintendencia en materia de propiedad intelectual. Es simplemente que si tenemos un sistema de innovación más inclusivo, no solo se benefician estas personas que se incluyen en el sistema, sino el país, que lograría unos niveles de desarrollo superior. Las cifras indican que en materia de invenciones para el 2068, es decir, en 45 años, en Colombia mujeres y hombres cerrarían la brecha y estarían en igualdad de condiciones. Las mujeres inventoras hoy son capaces de decir que a través de la propiedad intelectual encontraron una manera de proteger, de dignificar su talento, pero también de aprovechar y de explotarlo. La participación de mujeres inventoras en el país que patentan sus creaciones se destaca en sectores como la biotecnología, la química pura y la química farmacéutica. Una patente no es un papel que asegura un dinero para unas personas, sino al contrario, es una oportunidad de transferir conocimiento, tecnología. La OMPI también reconoció el trabajo de la academia en Colombia y de instituciones como la Superintendencia, en donde en medio de una visita se destacó el esfuerzo de la entidad en pro de las mujeres inventoras.
La Ruta del Consumidor sigue su recorrido por el país para brindar atención a los colombianos en la protección de sus derechos como consumidores y orientarlos en sus quejas y demandas. Veamos dónde estará esta semana. Esta semana la Ruta del Consumidor se encontrará en 3 departamentos, 6 municipios. En Sucre, en San Marcos, San Luis de Cincé, San Juan de Betulia. En Antioquia nos encontraremos en Medellín, Valle del Cauca, en Río Frío y en San Pedro. Si ha tenido inconvenientes en materia de vulneración a los derechos al consumidor, acuda a nuestras unidades móviles. Encontrará atención totalmente gratuita. De igual forma, encontrará información nuestra en la página www.sic.gov.co/rnpc. Gracias al llamado hecho a Avianca por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, la aerolínea, además del esquema de garantías aprobado por la SIC para resarcir a los afectados por el cese de operaciones de Viva Air, aceptó extender los beneficios a los pasajeros con fechas de vuelo vencidas entre el 12 y el 24 de agosto de 2023. Veamos cómo puede hacer la solicitud. El esquema de garantías aceptado por la superindustria para cerrar la investigación a Avianca y Viva Air por posibles prácticas restrictivas de la competencia rige para quienes tenían vuelos de Viva desde el 25 de agosto. Pero muchos afectados que volaban antes de esa fecha no estaban incluidos en esas garantías, por lo que la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales convocó a una mesa de trabajo con Avianca para buscar una solución adicional para ellos. Ciertos consumidores que no estaban cobijados por esas garantías, a efecto de que no vieran desprotegidos sus derechos, y en atención al estado de liquidación en la que se encuentra esta aerolínea Viva, pues adelantó esta mesa de trabajo para proteger a estos consumidores. Producto de esa reunión, Avianca accedió a extender descuentos para ese grupo de consumidores cuya fecha de viaje ya pasó. Esta opción adicional cobija a los pasajeros que tenían fecha de vuelo entre el 12 de junio y el 24 de agosto de 2023 y consiste en otorgarles descuentos de entre un 20 y un 40% sobre la tarifa base aplicable a los itinerarios que habían adquirido originalmente. Esos tiquetes podrán ser redimidos hasta el 30 de septiembre de 2024. El hecho de que ellos hayan adquirido o sea, hagan parte de estas garantías no limita ni prohíba a los consumidores que puedan ejercer el derecho de acción, que pueden instalar sus demandas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales o ante los jueces civiles. En paralelo, sigue el esquema de garantías anunciado inicialmente. Quienes adquirieron por Viva tiquetes para después del 25 de agosto pueden reubicarse gratis en otros vuelos sujeto a disponibilidad, yendo al aeropuerto el día del viaje o uno antes, o acceder a descuentos de un 35 a un 60% sobre la tarifa base. Este esquema va hasta el 20 de septiembre de 2024 y está bajo seguimiento de la SIC. En caso de que se detectara un incumplimiento de esos compromisos, la superintendencia podrá iniciar una actuación sancionatoria muy eficiente que puede culminar con la imposición de sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales a Avianca si incumple los compromisos que asumió. Para acceder a estas posibilidades pueden comunicarse al contact center de Avianca o a los puntos de venta en los aeropuertos. Hacemos una pausa en SIC TV. Al volver, les contamos cómo la Superintendencia de Industria y Comercio administra justicia para proteger nuestros derechos como consumidores y como empresarios. Ya regresamos. En el tema central hoy nos ocupamos de las funciones jurisdiccionales que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio atribuidas por la ley para proteger nuestros derechos como consumidores y como empresarios. La entidad tiene jueces especializados que imparten justicia en situaciones particulares asociadas a 3 grandes temáticas en las cuales la SIC es autoridad. La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad administrativa, ejerce labores de inspección, vigilancia y control en materia de datos personales, metrología legal, protección a la libre competencia, a los derechos del consumidor y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial. Para estos 3 últimos, la ley además dotó a la entidad de facultades jurisdiccionales, haciendo de la delegatura que cubre este campo un juzgado dentro de la SIC. Por eso los funcionarios que administran justicia en la superintendencia se equiparan a verdaderos jueces.
desarrollan toda su actividad al amparo de la ley sustancial y procesal que les permite dirimir los conflictos particulares y concretos. Quienes quieran proteger sus intereses específicos pueden demandar y adelantar un proceso judicial ante esta superintendencia frente a situaciones que se den en 3 escenarios, solicitando el restablecimiento de derechos como consumidores, entre otros la efectividad de una garantía, protección contractual por cláusulas abusivas o publicidad engañosa. En actos de competencia desleal como descrédito, engaño o violación de secretos entre 2 o más empresas o personas que son competidores en el mercado. Y también cuando se infrinjan derechos de propiedad industrial, por ejemplo. Vienen a nosotros 2 personas naturales o jurídicas en la que el demandante tiene la condición de ser el titular de un derecho marcario, titularidad que le ha otorgado justamente la superintendencia a través de la Delegatura de Propiedad Industrial, pero acude a los jueces de la entidad para que se resuelva ese conflicto particular y concreto con aquella persona que ha infringido o vulnerado su derecho marcario. En estas áreas la ciudadanía puede elegir si interpone su demanda a través de la justicia ordinaria o mediante un proceso adelantado por los jueces especializados de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para profundizar en este tema, conversamos con José Miguel de la Calle, ex superintendente de Industria y Comercio. Doctor de la Calle, bienvenido a SIC TV. Bianca, mil gracias. Un gusto estar aquí. ¿Cómo está Colombia en materia de administración de justicia en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores, la propiedad industrial y la defensa de los mercados? Creo que hay muchas cosas en las que se ha evolucionado favorablemente. Desde que salió la ley 1480, para hablar primero de la protección al consumidor, hay grandes evoluciones, no solo desde el frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino en el campo de los jueces, porque los jueces también son protectores de los derechos del consumidor. Se ha avanzado en reconocimiento de derechos, se ha avanzado en decantar la doctrina, en decantar la jurisprudencia, pero hay muchos retos todavía, tanto en esa materia como en propiedad industrial y en competencia desleal. ¿Cómo analiza el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de asuntos jurisdiccionales? La creación de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales es un asunto que me correspondió a mí. Tuve el honor de tener esa apertura en el momento en que estuvimos en esa entidad con mucho cariño, además que la recuerdo con mucho cariño. Y la función jurisdiccional en cabeza de las superintendencias, de esta superintendencia y de otras, ha sido materia de ciertas polémicas. Ha habido en general una postura favorable, pero siempre ha habido alguna discusión en torno a que las autoridades administrativas asuman funciones jurisdiccionales. Yo, por mi parte, siempre he sido favorable a la idea de que así sea, porque creo que es una ampliación de capacidad del Estado para ofrecer justicia, lo cual no sobra en este país porque la justicia aquí es escasa, por decirlo de alguna manera, y además esto es una manera de entregar mayor capacidad de justicia por especialistas, porque la superintendencia es especialista en lo que hace, sabe y conoce la materia de protección al consumidor y las demás materias en las que oficia como juez, y por eso me parece que el balance es positivo. ¿Cuál es el impacto de la modernización de los procesos de la superintendencia, como el trámite que actualmente se le imparte a las solicitudes de medidas cautelares previas, especialmente en las demandas de competencia desleal e infracción a derechos de la propiedad industrial? Pues mira, hay una gran cosa que yo aplaudo, pero realmente con enorme satisfacción, porque en eso yo no estaba para nada de acuerdo, hay que decirlo, y que aplaudo que la actual administración está haciendo, y es empezar otra vez por la senda correcta de dictar medidas cautelares dentro de los trámites jurisdiccionales sin necesidad de notificación a la contraparte. Siento que esta administración está haciendo las cosas por el camino correcto, están otra vez atendiendo rápidamente, tanto que la información que tengo es que están otra vez en atención de solicitudes de medidas cautelares que ya fueron radicadas en el 2023, es decir, que estamos casi al día y vamos a estar al día. Me satisface eso por la nueva administración, y eso tiene que ver en parte con esa decisión correcta de haber eliminado la notificación a la contraparte y otras medidas que estaban atrasando mucho ese trámite. Me gusta. ¿Cuáles considera son los principales retos de la Superintendencia de Industria y Comercio en este momento actual? Enormes, enormes, porque hay que ponerse en una dimensión de modernidad.
de tecnología, de innovación y de visión estratégica del tema de protección al consumidor. Todos los colombianos, todos los que estamos aquí, todos los colombianos que nos están oyendo, tienen de una u otra manera un asunto de protección al consumidor. Todos los días consumimos algo. Consumimos servicios públicos, consumimos productos, servicios por internet o pues por comercio electrónico o por la vía tradicional en un número muy alto de ocasiones. Son cientos y miles de transacciones que se hacen diariamente y ahí hay riesgo de que se protejan los derechos o hay riesgo de que no se protejan los derechos. El reto es mirarlo estratégicamente porque ante una situación tan masiva de toda una Colombia con miles de transacciones, ¿qué debe hacer una autoridad de protección al consumidor para defender mejor los derechos? Lo que hay que tener en la mente siempre es cómo defiendo mejor los derechos de estos ciudadanos. Y hay que crear mecanismos a futuro para que con la tecnología podamos reclamar en la SIC sin tener que acudir a mucho más que un reclamo virtual y podamos, una cosa más, podamos acumular casos similares y que la SIC pueda tomar casos que son hermanitos, casos que son hermanos en su naturaleza y resolverlos de manera colectiva. Porque la SIC en este momento está recibiendo más de 40.000 trámites al año en consumidor y no hay entidad que pueda resolver eso, no hay capacidad que alcance para resolver una demanda de tal magnitud. Se necesita este tipo de visión estratégica. Doctor de la Calle, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Con el mayor gusto, Bianca. La Oficina de Servicio al Ciudadano y Apoyo Empresarial, OSCAE, continúa con sus jornadas de formación por todo el país. En esta oportunidad, un grupo de la tercera edad y personas en condición de discapacidad de Bogotá recibieron la visita de funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio como parte del trabajo con la ciudadanía a través de la estrategia Diversamente Hábiles. Estas reuniones son de suma importancia porque nos sacan de la ignorancia de muchas cosas, que uno no sabe, no conoce sus derechos, a dónde irse, hacer reclamos y la superintendencia actúa con rapidez. Así resume doña Irene las jornadas de Diversamente Hábiles que se realizan por todo el país, en donde también se le brinda a los ciudadanos información sobre la propiedad industrial, la metrología legal, la protección de los datos personales y la libre competencia, entre otros temas. En el caso de las personas con discapacidad es también de mucha importancia porque ellas necesitan que alguien les diga y les explique y de pronto las acompañe. Para que la cobertura sea más amplia y se beneficien más ciudadanos, las entidades distritales también son partícipes de estas iniciativas. Es importante porque nosotros desde la Subred Centro Oriente tenemos un grupo el cual son líderes y lideresas de su comunidad, de su barrio, y lo que hacemos es empoderarlos de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Es acercar directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio a las necesidades que tienen directamente las personas y que por consiguiente nos permite aportar más a sus procesos. Siempre al servicio de la ciudadanía, para septiembre en los ciclos de propiedad industrial, la Superintendencia realizará 2 sesiones. Importancia de las marcas el 13 de septiembre, con fecha límite de inscripción el martes 12, y taller registro de marca el 27 de septiembre, con fecha límite de inscripción el martes 26. En Aprende con la SIC los temas serán protección al consumidor en el sector turismo el 5 de septiembre, con fecha límite de inscripción mañana lunes 4, y protección de datos personales en plataformas digitales el 19 de septiembre, con fecha límite de inscripción el lunes 18. Hacemos una nueva pausa en SIC TV. Al volver, en ABC SIC, la importancia de patentar los inventos. Ya regresamos. La Superintendencia de Industria y Comercio investiga presuntas prácticas anticompetitivas en el proceso de contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI por más de 5.700 millones de pesos de la concesión Briceño Tunja Sogamoso.
El proceso de selección fue adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura para adjudicar la interventoría sobre el contrato de mantenimiento del corredor vial Briceño-Tunja-Sogamoso. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió 2 investigaciones, cada una a un grupo de agentes del mercado que de manera independiente habrían presuntamente afectado la libre competencia en un concurso de méritos adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura. La Superintendencia, en una de las investigaciones referidas, formuló pliego de cargos contra Juan Diego Arenas de la Hoz como presunto controlante de Arenas de la Hoz Ingeniería SAS, Consultoría Bogotana SAS y Consultores Donovan SAS. En la otra, formuló pliego de cargos contra Gerardo García Londoño como presunto controlante de Gerencia, Interventoría y Consultoría SAS HIC y Empresa de Servicios de Consultoría SAS ESERCON. La conducta consistió en que cada grupo de agentes del mercado habría presentado diferentes proponentes aparentando autonomía e independencia, aunque en realidad obedecían a un interés común. Estas empresas habrían participado como proponentes a través de 4 consorcios, 2 por cada controlante, en el concurso de méritos convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto consistió en hacerse a la interventoría integral que incluye los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, operativos, medioambientales y de calidad del contrato de la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. Este concurso de méritos tendría un presupuesto que supera los 5.000 millones de pesos. El objetivo de las 2 investigaciones adelantadas por la SIC es determinar si las empresas habrían aparentado ser competidoras con el fin de implementar una estrategia restrictiva de la libre competencia. La empresa Win Sports deberá pagar una multa cercana a los 300 millones de pesos por infringir las normas de protección al consumidor al presentar fallas en el servicio ofrecido a través de su plataforma online para ver las transmisiones del fútbol colombiano. Win Sports Online es la plataforma streaming mediante la cual la empresa Win Sports SAS ofrece transmisiones de los partidos del fútbol profesional colombiano vía Internet. Durante la pandemia por COVID-19 hubo consumidores que optaron por contratar ese servicio ya que no podían ir presencialmente a los eventos, pero terminaron reclamando por fallas en su prestación, específicamente por situaciones presentadas durante el año 2020, y la Superintendencia de Industria y Comercio demostró que vulneraron el Estatuto del Consumidor. Por eso, Win fue multado con 284.200.000 pesos. Efectivamente se verificó que había un incumplimiento respecto de las condiciones en las cuales iba a ser prestado este servicio para los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? La calidad. Una mala calidad en el servicio impidió que los usuarios ingresaran a las transmisiones o se vieran afectados por latencias e interrupciones. Además, la infracción se dio en un contexto en el que los consumidores estaban en condición de vulnerabilidad adicional por el impacto social que se vivía y porque solo podían solicitar este servicio a dicha empresa ya que es la única que tiene derechos de difusión y transmisión del fútbol local. ¿Y esto qué incluía? Por ejemplo, la imposibilidad de asistir a eventos deportivos de manera presencial y claramente una situación de hipervulnerabilidad asociada a entornos digitales donde claramente tenía que darse unas condiciones superiores para la protección integral de este suscriptor. Win Sports SAS también deberá entregar a través de los términos y condiciones información clara sobre las circunstancias que pueden generar intermitencias o latencias en el servicio online. Incluir un procedimiento de gestión de riesgos para identificar y evaluar posibles fallas e implementar mecanismos para evitarlas. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Continuamos de la mano de los ciudadanos aclarando dudas sobre los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy, en nuestra sección ABC SIC, consultamos a los colombianos a través de Instagram en superintendencia_SIC si saben por qué es importante patentar un invento. Veamos las respuestas obtenidas en esa red social y en las calles. El 76% contestó que sí sabe por qué es importante patentar un invento, mientras que el 24% contestó que no lo sabe. Veamos qué dijeron los ciudadanos en la calle. Hermano, patentar un invento es patentar un proyecto que más adelante nos dé frutos. Pienso que es muy importante y una de las grandes ventajas es porque me permite tener como la licencia de este producto, evitar que se hagan réplicas, tener marca propia
y asimismo tener una exclusividad de producto. No, señor. Pues es la forma que a usted le garantiza de que no se lo plagien. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, la directora de Nuevas Creaciones, Marcela Ramírez, contestó la pregunta. Es importante patentar un invento porque es la manera como el solicitante puede asegurar que esa inversión que ha hecho para poder desarrollar ese nuevo producto realmente quede para sí mismo y pueda sacar el mejor provecho. Es decir, con una patente lo que se busca es que haya una protección en el mercado y que esa protección o esa exclusividad garantice el retorno de la inversión que se ha hecho al desarrollar ese producto o ese procedimiento. Aquí concluye SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden que pueden hacer parte de nuestra conversación digital. En X somos @SICSuper, en Instagram Superintendencia_SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Hasta pronto.